Amén. Vamos a abrir la Biblia en esta noche ya. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y vamos a empezar desde el versículo 13. Vamos a empezar mejor desde el versículo 17, perdón. Y ahorita vamos a lo principal por el tiempo. Quiero leer estos versículos del 17 al 21. ¿Listos? Vamos a ponernos de pie mientras leemos estos versículos, por favor. Hechos 20, 17. Dice como subtítulo aquí, se podría decir, exhortación a los ancianos efesios. ¿Listos? Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer dos versículos más. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El último, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hasta ahí. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder glorificarte, exaltarte. Siempre para nosotros es la bendición más hermosa que tú puedes darle al hombre, Señor. Dice tu palabra que fuimos creados para alabanza tuya, Señor. Somos tu pueblo, Señor, que escogiste para que te alabe, Señor. Y en esta noche también queremos escuchar tu palabra, ser edificados a través de ella, Señor. Háblanos, Señor, que tu Santo Espíritu sea hablando a cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El tema pues va conforme al título que está aquí. Dice, mi tema sería la última exhortación del apóstol hacia los ancianos, la última exhortación. Estamos viendo momentos tristes, ¿verdad? Usted sabe que cuando uno se despide, pues las despedidas son muy tristes, ¿verdad? Cuando Pablo se despide de los ancianos, de los líderes en Mileto, pues fue un tiempo muy, muy triste para ellos. Seguramente cuando tú viajaste para algún país, o bueno, yo recuerdo cuando me vine, pues la despedida fue muy difícil que tuve con mis padres, con mi familia, y todavía la recuerdo. Y yo creo que la mayoría de nosotros, cuando saliste de tu país, fue una despedida muy, muy difícil, fue un momento muy duro para nosotros, ¿verdad? Bueno, aquí vemos una despedida muy triste de Pablo con los ancianos de la iglesia, de aquellos líderes que estaban
a cargo de cuidarla, de supervisarla, que estaban trabajando hombro a hombro con el apóstol Pablo, ¿verdad? En el capítulo 20 entonces, hermano, vemos al apóstol Pablo despidiéndose en la primera vez que se despide de los discípulos, ahí, ahí en los Efesios. Les exhortó, dice la Escritura, les exhortó y los abrazó. Recordamos eso, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, dice la Escritura, que buscaba las palabras, yo pienso, dice que largamente exhortaba a los discípulos, a los creyentes. En Troas también se reúne con los discípulos para partir el pan, y hablamos la semana pasada de la Santa Cena. El primer día de la semana se reunían, también hablamos del día de la primera semana que se reunía la iglesia, y pues algunos pensaban que era el sábado, algunos pensaban que sí, que era el lunes, pero no, pues es el domingo que se reunía la primera iglesia. Tenían esa costumbre porque nuestro Señor Jesucristo resucitó en ese día. Entonces Pablo tenía que viajar al siguiente día, pero él siempre aprovechaba el tiempo, él siempre aprovechaba el momento para predicarles, para enseñarles, para exhortarles. Y dice la palabra del Señor en estos capítulos que leímos, dice la palabra que Eutico, que estaba escuchando la palabra, estaba escuchando la enseñanza, y Pablo exhortaba largamente, enseñaba largamente, estaba ahí, dice que se alargó hasta medianoche. Eutico le dio sueño y cayó de arriba, y ya sabemos qué es lo que pasó, que todo fue para gloria de Dios, porque hubo una resurrección, ¿verdad? Porque cayó como muerto, dice, bueno, cayó muerto. Entonces Pablo, al día siguiente de estar predicando ahí, dice la palabra que tenía que salir de viaje, tenía que abandonar ese lugar, y bueno, él aprovechó hasta la medianoche para predicarles. No nos dice a qué horas pararon, pero siguieron. Después de la medianoche siguió la enseñanza. En el versículo 13 del capítulo 20 narra el recorrido de Troas a Mileto. En Mileto es su última exhortación hacia los ancianos, y les exhorta en el versículo 13. Ya ahí, y nosotros vemos que Pablo siempre, bueno, en estos versículos vemos varias veces, 3, 4 veces la palabra exhortación, porque eso es lo que está haciendo Pablo con los cristianos, con los discípulos, con los ancianos, exhortarles, ¿verdad? Porque la palabra exhortar nosotros pensamos que es un regaño, que es una llamada de atención para mal, pero bíblicamente, hermano, la palabra exhortar es la palabra parakaleo, que quiere decir llamar junto a para ayudarle, o sea, llamar a alguien para ayudarle, ayudar a alguien, alentar a alguien, animar a alguien, consolar a alguien. Prácticamente, hermano, objetivamente se podría decir que la palabra habla de ayudar, de alentar, de animar y consolar. O sea, cuando tú vas a exhortar, tú vas a alentar a la persona. Como por ejemplo, yo quiero animar a alguien, hermano, no te he visto el domingo, te animo para que sigas adelante en la fe del Señor, estoy orando por ti, estoy intercediendo por tu familia, entonces yo lo estoy animando. Mira lo que dice la palabra del Señor, y ya le digo, mira, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre hacerlo. Entonces ahí tú lo estás animando y lo estás también exhortando, ayudándolo para que él pueda hacer un cambio en su vida. La idea de la exhortación, hermano, no es entonces un regaño. El propósito de la exhortación a alguien es para hacerlo volver a la comunión con Dios, para hacerlo volver a la voluntad de Dios, o sea, para hacerlo recapacitar, para que vuelva al camino, para que se levante, ¿verdad? Entonces, para que cambie de dirección, para que se arrepienta. Entonces, hermanos, el destino de Pablo era, él iba hacia Jerusalén, él había recaudado una ofrenda de las diferentes iglesias, y su camino, su destino era Jerusalén, que llevaba esa ofrenda. Aquí en Mileto da su última exhortación, de Troas a Mileto. En el versículo 13 vemos que ahí hace su última exhortación. Aquí vemos del 13 al
15 dice que Pablo, pues él iba a, voy a leer el versículo 13 y el 14, dice: nosotros adelantándonos embarcamos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Entonces ahí vemos que él simplemente está narrando el viaje, pero vemos que Pablo tenía la prisa, el apuro de poder llegar a su destino, que era Jerusalén. En el versículo 16 dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso. O sea, él no quería detenerse en Efeso porque era difícil atender a todos los discípulos. Era complicado, a veces es una tarea larga, se iba a llevar mucho tiempo y él tenía que llegar a un destino. Para no detenerse en Asia, dice, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces él quería celebrar esta fiesta judía, él quería estar en ese evento. Entonces pasamos al versículo 17 y ahí es donde empieza la exhortación que tiene para los ancianos, y empieza de esta manera. Fíjese lo que sigue ahí. Dice, enviando, versículo 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, Él no para en Éfeso, pero va hasta Mileto, se pasa de largo. ¿Por qué? Porque si se detenía iba a perder más tiempo. Entonces él quiere aprovechar, hablar con los líderes, él quiere hablar con los ancianos. La palabra aquí que está diciendo, él hace llamar a los ancianos, es la palabra para anciano, es presbuteros, que viene de la palabra presbítero, en latín presbítero. No, ahí está la palabra presbítero. ¿Qué quiere decir presbítero? ¿Qué quiere decir anciano? Es alguien que ha sido designado para supervisar el cuidado de la iglesia. Es una persona madura espiritualmente, es una persona madura en la fe, pero es una persona que está con el corazón para poder bendecir a la iglesia, y es alguien que ha sido designado. Entonces aquí, hermano, él no se detiene, se va directamente hacia Éfeso, se va directamente hasta Mileto y llama entonces a estos ancianos, que son personas que están como líderes. Estos pueden predicar, estos también cuidan, supervisan, pero también tienen la responsabilidad de estar ahí con la iglesia, de cuidarla. Para un hombre, hermano, para una persona, pues es difícil, para una sola persona. Pero para cuando hay también hermanos maduros en la fe, hay personas maduras que tienen un buen consejo y que tienen también el corazón para la iglesia, pues usted se puede acercar con esas personas maduras que usted considere madura. Aquí entonces hay personas que también ven por el cuidado de la iglesia, que Pablo había designado. En cada lugar, en cada ciudad donde Pablo iba, designaba hombres que iban a ser encargados de supervisar la iglesia, y esto es de los ancianos. Versículo 18 dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros, entonces ahí viene la exhortación y el desafío, dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. ¿Cuántos saben que es bien importante la conducta de cada uno de nosotros? ¿Cuántos saben que es bien importante el testimonio del creyente? Si tú no tienes un buen testimonio, hermano, pierdes toda tu credibilidad. Si tú no tienes una buena conducta, podrás tener mucho conocimiento bíblico, pero no tienes conducta, de nada te sirve lo que vas a predicar. ¿Por qué? Porque tu vida predica más allá afuera que aquí, ¿verdad? Mucho es así, hermano. La mayoría de nosotros puede saber mucha Biblia, pero es bien importante el testimonio. La palabra, la predicación tiene que ir
bien unida con el testimonio, con el comportamiento, con la conducta de cada uno de nosotros como creyentes. Por eso Pablo aquí les está diciendo, ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros. O sea, ustedes son testigos de mi conducta. Ya que Pablo había estado con ellos, Pablo estuvo con los efesios, ¿verdad? Estuvo ahí, ellos sabían cómo se conducía Pablo. Pablo entonces está dando este desafío. Dice, ustedes saben cómo es mi conducta, ustedes pueden dar fe de mi testimonio. Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, también el versículo 1 les dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está diciendo, ¿verdad? Mi conducta es conforme al ejemplo, o yo estoy imitando a Cristo. Yo estoy siguiendo a Cristo y ustedes me pueden seguir a mí. Sean imitadores de mí, copien mi ejemplo, sigan mi ejemplo. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, hermanos, debemos de imitar la conducta así de Pablo, del pastor, y eso es un nivel alto, ¿verdad? Yo tengo que alinearme a la conducta, al testimonio que nuestro Señor Jesucristo nos ha puesto. Es cierto que a veces fallamos, pero seguimos en la lucha, seguimos alineándonos conforme al carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo está diciendo, imítenme porque yo estoy imitando a Cristo. Pablo también le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, debe ser un buen ejemplo. En una traducción creo que es Dios habla hoy, le dice, debe ser un buen ejemplo a los creyentes. Y tú y yo debemos de ser un buen ejemplo a los creyentes. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Porque esto no solamente es para los pastores o para los ancianos o para las personas encargadas. Pablo le está diciendo a Timoteo que él estaba sirviendo como ministro del Señor. También le debe decir, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno te menosprecie, sino sé ejemplo en tu conducta. O sea, la conducta es lo más importante en un creyente, porque si no tienes conducta, no te va a respaldar lo que tú estás hablando. No vas a tener respaldo, no vas a tener autoridad. Por eso dice aquí, Pablo le está diciendo a Timoteo, debes de ser un ejemplo de los creyentes en palabra. O sea, sí cuida tus palabras, sí cuida lo que hablas, debes de cuidar lo que dices, no debes de andar peleando, no debes de andar haciendo chistes fuera de tono o malentonados, altos o groseros, como se les pueda llamar. Cuida tus palabras. ¿Por qué? Porque la gente te está escuchando. La gente te está escuchando. Debes de ser ejemplo. Entonces, en tu palabra, en tu conducta. Una vez más, aquí estamos hablando del ejemplo de la conducta. La conducta es bien importante. Entonces le dice Pablo a Timoteo, debes de cuidar tu ejemplo, debes de dar el ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza, en santidad. Algunos dicen, haga lo que dice la Biblia, pero yo no me comprometo, ¿verdad? Hagan lo que dice ahí, pero no hagan lo que hago yo. ¿Verdad? Algunos pueden decir, no, pues es que la Biblia dice, bueno, yo soy humano y me equivoco. No, pero sí debemos de ser ejemplo para los demás. Sobre todo, cada uno de aquellos que están sirviendo en la casa del Señor. Podemos excusarnos, no, pues es que nadie es perfecto. Sí, hermano, pero sí estamos siguiendo la línea que el Señor nos marcó. La palabra del Señor nos dice que debemos de seguir las pisadas de nuestro Salvador, o sea, el ejemplo. Algunos dicen, pongan sus ojos en Jesús y no los pongan en mí, porque uno es humano. No, pongan el ejemplo, pongan los ojos en Jesús, pero en nosotros también, porque somos nosotros los que hablamos del testimonio de Cristo, ¿verdad? Pablo entonces está diciendo,
imítenme a mí. ¿Cuántos pueden decir, yo quiero ser un ejemplo para los demás? ¿Verdad? Quiero ser un ejemplo para mis hijos, quiero ser un ejemplo para la iglesia, quiero ser un ejemplo, que vean mi conducta. Qué triste que Jesús dijo de los fariseos, de los maestros. ¿Qué dijo? En esta palabra, Mateo 23:3 dice, por lo tanto, dice, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Qué triste, ¿verdad? Dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no sigan su ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos dicen una cosa y hacen otra cosa. Ustedes saben, entonces Pablo está diciendo, ustedes saben cómo me he comportado con ustedes. ¿Cómo nos hemos comportado nosotros, hermano? ¿Cómo la gente ve o cómo tenemos el testimonio ante la gente nosotros? ¿Cómo te has comportado? ¿Cómo te comportaste hoy? Te pregunta la gente, oye, tú te comportas de una manera diferente, yo creo que tú eres cristiano, o no te pregunta nada, porque a mí, bueno, va a sonar muy presuncioso, mejor a alguien de ustedes, ¿verdad? Si nos preguntan, hermanos, si nos tienen que preguntar, o sea, tenemos que marcar a alguien de perdido. Oiga, ¿usted va a la iglesia? ¿Por qué? Porque pues, es que usted no habla como los demás. Oiga, ¿usted va a la iglesia? Porque usted se comporta de una manera diferente. Oiga, dicen que usted es predicador. Algo te tienen que preguntar, algo. El estándar es, ¿cuál es el estándar que nosotros seguimos como cristianos? Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es nuestro estándar? Cristo. ¿Cuál es nuestro nivel? Cristo. O sea, nosotros como cristianos nos queremos parecer a Cristo. Es un nivel muy alto. Pero hermanos, tenemos al Espíritu Santo que nos está habilitando. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos inspira, que nos alienta. Él está haciendo la obra también en nosotros, ¿verdad? En el versículo siguiente dice, el 18 dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, o sea, no solamente cuando voy a la iglesia, no solamente cuando estoy con los hermanos, todo el tiempo mi conducta honra al Señor Jesucristo, todo el tiempo mi conducta agrada al Señor. Desde el primer día que entré en Asia, dice, yo me he guardado, me he comportado. Ahora el versículo 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Ahí vemos el enfoque, el corazón del apóstol Pablo, que dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Sirviendo al Señor con toda humildad. La palabra deuleo, doulo, que es la palabra esclavo, esclavo de Cristo, con toda humildad, pero está diciendo, soy esclavo de Cristo. Romanos 1:1 dice, yo Pablo, esclavo de Cristo y elegido por Dios. Un esclavo, hermano, es aquel que está siguiendo a su amo, es aquel que está encadenado en cierta manera y obedeciendo la voz de su amo. Filipenses 1:1 también dice, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Aquellos que han rendido su voluntad al señorío de Cristo. Pero dice aquí, sirviendo al Señor con humildad. ¿Cuántos les gusta servir al Señor? Colosenses 3:23 dice la palabra del Señor. Si gusta acompañarme ahí en Colosenses capítulo 3. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3. Dice, y todo lo que hagáis, capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ese es el enfoque adecuado
que nosotros debemos de tener como siervos, como esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. ¿De quién vamos a recibir la recompensa? Del Señor. Dice, porque a Cristo el Señor servís. Porque a Cristo el Señor servís. Ese es el buen enfoque, el enfoque adecuado que cada uno de nosotros debemos de tener. Lo estoy haciendo con todo el corazón. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo en la iglesia, o a uno de mis hermanos, o a uno que le estoy evangelizando, o a uno que le estoy visitando, lo estoy haciendo primero para el Señor. Y también porque sé que voy a recibir una recompensa de parte de mi Señor, como dice aquí, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuántos siervos del Señor hay aquí? Amén. Y dice aquí que Pablo servía con humildad. Pablo servía con humildad. Esta palabra humildad dice que habla de una modestia, de una bajeza, de un sentido insignificante, de un sentido de insignificancia moral y una actitud humilde de interés. O sea, no tenía ningún interés en ganar cierta ventaja o en ganar cierta ganancia, sin ganar algo. O sea, él simplemente estaba sirviendo con un sentido de modestia y bajeza. Eso es lo que habla esta palabra humildad. Pero también, hermano, Agustín dijo, aquellos que servían con humildad, aquellos que caminan en el camino del Señor, dijo Agustín, aquellos que caminan, que emprenden el camino del Señor, que están en el camino del Señor, deben de saber tres cosas, que deben de servir con humildad, número uno. Número dos, humildad es la segunda cosa con la cual deben de servir, dice. Y número tres, con humildad deben de caminar y servir al Señor. O sea, las tres cosas importantes que decía Agustín, sirvan con humildad. Humildad, humildad y humildad es lo que nos debe distinguir. O sea, no esperando nada, sino simplemente porque quiero agradar a mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano, dice aquí, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Cuántos saben que en el ministerio es sufrido? ¿Cuántos saben que el llevar la cruz de Cristo pues trae sufrimiento, vituperio, rechazo? Simplemente con decirte, simplemente con llamarte, simplemente con decirle a la gente que eres cristiano, vas a ser vituperado, vas a ser rechazado, vas a ser menospreciado. Se sufre, y se sufre más cuando le quieres servir, se sufre más cuando empiezas a evangelizar, se sufre cuando quieres guardar tu conducta y tu testimonio. ¿Por qué? Porque vas en contra de la corriente. Pero si tú vives igual que los demás, si tú hablas igual que los demás, te aseguro que no vas a tener ningún problema, te aseguro que no vas a sufrir ningún rechazo. Es más, vas a ser de parte de la bolita, es más, te van a llamar y vas a caerles bien. Pero en el momento en que les hables de la palabra del Señor, en el momento en que tú les presentes a Cristo, ellos te van a apartar. Ahí viene el aleluya, ahí viene el hermano. No le hables porque te va a empezar a evangelizar, ¿verdad? No le hables porque va a empezarte a hablar de Dios. Bueno, hermano, se sufre en el servicio al Señor. Mire, Pablo dice que sirvió al Señor con lágrimas. 2 veces en este capítulo confiesa que él sufrió, que él derramó muchas lágrimas por los opositores. O sea, había gente, había otro partido, había ciertos judíos, ahí lo dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea, estos maestros o estos judaizantes que se acercaban simplemente para hacer tropezar a los que estaban siguiendo a Cristo. Entonces, Filipenses capítulo 3, 18 dice que había estos hombres. Voy a leer ahí Filipenses capítulo 3, versículo 18, dice, porque por ahí andan muchos
de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, hermano, siempre hay oposición, siempre hay un grupo que se revela, que rechaza el evangelio y que va en contra de Cristo, del mensaje de salvación, del mensaje de la cruz. Por eso dice aquí que lágrimas y pruebas van de la mano, hermano. Lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas o por los ataques que aquellos contrarios, que aquellos grupos que se levantaban en contra del evangelio, en contra del cristianismo. Y como les digo, las lágrimas y las pruebas siempre van de la mano, siempre van de la mano. ¿Por qué? Porque el creyente va a enfrentar oposición, ¿verdad? El enemigo siempre se va a levantar cuando alguien quiere servir al Señor. Ahora en el versículo 20, para seguir avanzando, dice: y como nada que fuese útil, he rehusado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, anunciando y enseñando. Dice, públicamente y por las casas. O sea, hermano, para Pablo nos dice que estaba sirviendo humildemente. Para Pablo no le importaba predicar en un lugar, en un anfiteatro, en un lugar donde había mucha gente, donde era un aposento, pero también dice que él servía, enseñaba, anunciaba y enseñaba, o sea, predicaba y enseñaba. Y eso es lo que nos mandó nuestro Señor Jesucristo a nosotros como creyentes, a predicar y a enseñar. Vamos a Mateo 28, 19. Fíjese lo que dice ahí Mateo capítulo 28, versículo 19. Es lo que nos mandó nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, id, vayan y haced discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Pues enseñándole, dándole toda una enseñanza, dándole toda la instrucción para que ese discípulo aprenda de su maestro. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Y aquí manda el versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces la tarea de un cristiano, la tarea de un maestro, la tarea de un pastor, la tarea de aquel que está evangelizando o que está llevando el mensaje es hacer discípulos, enseñarles que guarden todas las cosas que el maestro nos enseñó o que el maestro nos dio para que nosotros pudiésemos enseñar. Y la promesa es de que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, así como Pablo, hermano, dice que predicaba y enseñaba, nosotros también tenemos esa gran tarea, la gran comisión de predicar y de enseñar. ¿Cuántos están haciendo la gran comisión? Predicar y enseñar. Yo sé que como que ya algunos ya se están como los hebreos que deberían de estar enseñando y como que ya se acoplaron y como que ya agarraron un biberón y como que ya simplemente están comiendo y no debería de ser así, sino así como Pablo o el que está exhortando en el libro de Hebreos. Ustedes ya deberían de estar enseñando, ustedes ya deberían de estar predicando, porque cuando uno está predicando, cuando uno está enseñando, uno es el que más aprende. ¿Cuántos han enseñado y predicado? Bueno, la persona que está predicando y enseñando, esa persona es la que más se alimenta, hermano. La que está oyendo es el 90%, el 10%, menos del 10% es lo que puede tomar, es lo que puede guardar en su corazón, en su mente, en su memoria, menos del 10%. O sea, imagínese, usted llega a su casa y lo que yo dije, posiblemente el 5%, aquel que tiene la mente buena, receptora, pues posiblemente se le quedó el 10%.
Pero si usted se va a su casa y apuntó los versículos, ahí ya le aumenta el porcentaje que posiblemente pueda ser más. ¿Por qué? Porque ya no está simplemente aprendiendo auditivamente, y ahora ya es visual y práctico, ya lo está apuntando ahí. El pastor dijo esto, el pastor dijo lo otro, y ya se le queda un poquito más. Yo tengo, hermanos, en la iglesia donde yo me paraba, donde yo me sentaba, tengo apuntes desde que me hice cristiano, apuntes y apuntes, libretas y libretas y libretas de todo lo que a veces el pastor estaba predicando y yo, ¿por qué, hermano? Porque era mi forma de aprender. Yo, para escuchar, posiblemente le puedo retener un mínimo, un porcentaje, pero cuando lo escribo, ahí se me queda. Entonces, yo no sé si usted es auditivo, si usted es visual, si usted es práctico, yo no sé en qué forma pueda aprender, pero busque la manera de aprender y retener, porque si no, pues simplemente vino a cantarle al Señor y gloria al Señor, pero hay que estimularlos para poder crecer y para poder aprender más de la palabra del Señor, y para que nosotros seamos esos discípulos que van a sembrar también la semilla, que podamos tomar este desafío como Pablo está diciendo: yo les he anunciado, yo les he enseñado. O sea, yo le enseñé a muchos, pero también le enseñé a pocos. Yo les enseñaba en los auditorios, en los salones, pero también iba casa por casa, particularmente a las personas yo les podía hablar. Entonces, es lo que está hablando Pablo aquí en el versículo 20, dice: enseñando públicamente y por las casas. En otra versión dice: casa por casa predicaba. ¿Cuántos todavía van y tocan casas? Van y tocan la puerta del vecino. Oiga, exactamente hoy, me preguntó una persona: oiga, hermano, ¿y ustedes hacen estudios bíblicos en casa? Me gustaría que me diera un estudio. Le digo: no, sí, nosotros vamos y nosotros te damos un estudio en tu casa. Dime cuándo. Bueno, no, muy bien, yo le voy a avisar, aquí le voy a apuntar su teléfono. Hermano, tenemos que estar dispuestos para enseñar la palabra del Señor. ¿Sabes poco? Enseña ese poco. ¿Quieres aprender más? Aprende y da lo que tengas para que puedas crecer en el Evangelio y para que puedas crecer más en sabiduría, porque como les decía la vez pasada, si tú das poco, el Señor te va a dar más para que tú puedas dar, ¿verdad? Es lo que dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, dice aquí: enseñando, anunciando y enseñando. Entonces aquí vemos la humildad del siervo de Dios. Sea lo que sea, yo voy a predicar en un lugar donde hay 20, en un lugar donde hay 50. En una ocasión nos invitaron a predicar en una iglesia y había 3 personas, y dije: bueno, pues a cantar y a predicar, y ahí predicamos en un lugar donde había 3 personas nada más. En una ocasión también, hermano, o sea, esto representa la humildad. O sea, sí, no importa que haya 100, que haya 500, cuando hay mucha gente te da un poquito de más nervio o preocupación porque tú quieres llevar el mensaje. Pero siempre debemos de ir con la humildad, donde haya 2 o 3 o 4 o 5, presentar el Evangelio, porque son personas necesitadas. El testimonio de Spurgeon dice que él iba caminando hacia la iglesia, no recuerdo, sintió la necesidad de meterse a una iglesia, estaba nevando y dijo: pues me voy a meter en esta iglesia. Pues no era su iglesia, pero se metió en esa iglesia y ahí recibió al Señor, hermano. O sea, tú nunca sabes. El pastor dice que era el único que estaba sentado ahí en una tormenta de nieve. Dice que estaba sentado en la silla, en la banca, y el pastor estaba predicando y predicando, y él predicaba, hizo el llamado y se arrepintió y oraron por él. Era el único que estaba ahí en la iglesia y se arrepintió. O sea, tú nunca sabes si tal vez puede venir una persona
que necesite a Cristo, pero tú necesitas predicar a Cristo, necesitas presentar el mensaje de salvación y de arrepentimiento para que la gente venga y conozca a Cristo. Amén. Eso habla de la humildad. Recuerdo, hermanos, también una vez éramos algunos jóvenes que nos reuníamos, invitamos a un pastor. Era un pastor famoso, era un pastor que predicaba en muchas ciudades y llenaba estadios, llenaba iglesias, y un hermano me dijo, no, yo lo conozco, hay que invitarlo. Lo invitamos, hermano. Éramos como 20 pollitos en el auditorio donde nos reuníamos, en la casa donde nos reuníamos, y llegó el pastor y se asomó nada más. Yo estaba cantando, se asomó, y de repente lo vi que se salió, agarró su Biblia y se fue. Entonces el tiempo de la predicación, pastor, pase el pastor, dijo el hermano que estaba conmigo, se ha llegado el tiempo de la predicación, pastor, por favor pase. Y no pasaba, creo que fue al baño, nunca más apareció. Y me di cuenta, bueno, yo creo que para él no somos suficientes. Éramos 20 y él predicaba, él tenía una iglesia de 1000 personas, creo. O sea, simplemente dijo, estos pobres, ¿por qué me invitan a esta iglesia? O sea, a veces hay pastores así. Sí, lo primero que te preguntan, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Si tú le dices 50, no te van a tomar en cuenta. Tú le tienes que decir de 500 para arriba para que te tomen en cuenta. O sea que no llenamos las expectativas de un predicador de éxito como hoy se conoce, o reconocido de este tiempo. Bueno, hermanos, Pablo dice que él era un predicador que se lo invitaban en una casa, iba, si lo invitaban en un auditorio, él iba, él predicaba. Y así debemos de hacer cada uno de nosotros, predicar donde nos den la oportunidad. Entonces, Pablo enseñaba en los cultos de adoración, en salones enseñaba, pero también enseñaba en casas, ¿verdad? Y debemos de tener esa humildad así como Pablo. Bueno, dice en el versículo 21, versículo 20 dice, bueno, ya lo leímos, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta era su predicación, hermano. Esa era la predicación, arrepentimiento por la fe en Cristo Jesús. Era su prédica. Y eso debe de ser nuestra principal predicación, presentar a Cristo, así como el primer sermón de Pedro cuando predicó en Hechos capítulo 2:38. En el primer sermón dijo que estaba presentando a Jesús. Jesucristo es el Señor, les dijo. Entonces dice la palabra del Señor que se compungieron, les dolió su corazón y respondieron al llamado que había hecho por medio de la predicación el apóstol Pedro. Entonces ellos dijeron, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Era el arrepentimiento. Presentaban a Jesucristo como el Salvador y después arrepiéntanse, vengan al arrepentimiento. Igualmente, hermano, hoy es lo mismo. Hay que presentar a Jesús como el Señor y Salvador. Y yo me gozo, hermano, porque estos últimos tiempos he escuchado artistas, he escuchado a jugadores de fútbol, jugadores de básquetbol testificando de la grandeza de Cristo. Cuando ganan premios siempre dicen, yo quiero reconocer a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y yo digo, bueno, mira, ellos no se avergüenzan, hermano, que son gente de mucho dinero, millonarios, le dan la gloria a Dios. Y gracias al Señor por ello. Y yo digo, mira, las piedras están hablando. Y yo digo, si uno de nosotros tuviese el micrófono ahí, tal vez ahí nos trabaríamos, nos daría el nervio. No, quiero darle las gracias a mi papá y a mi mamá. No, estos hombres lo primero que dicen, quiero darle la gloria a Jesucristo. Muchos hermanos hoy están testificando de la grandeza de Cristo, del Salvador. No te quedes atrás, hay que testificar de Cristo, hermano. Hay que testificar de la grandeza de Cristo. Hoy necesitamos
hacer la diferencia, hablar de que solo Cristo puede perdonar pecados. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y le tenemos que decir a la gente que Él es la salvación. Él es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, hermano, dice aquí la palabra del Señor para ir cerrando, dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, hermano, esto era por el Espíritu de Dios que lo estaba llevando, porque aún los ancianos, aún a algunos le decían: no vayas, no vayas, pero Pablo tenía ese deseo por el Espíritu, esa persuasión por el Espíritu. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Es como también que eran movidos por el Espíritu, así como Felipe cuando fue movido por el Espíritu a hablarle al africano, a aquel que iba en el carruaje. Bueno, fue movido por el Espíritu. Igual Pablo, movido por el Espíritu, él dice: yo tengo el deseo de ir a Jerusalén y no sé lo que me vaya a pasar, pero el Espíritu me dice que vaya. Igualmente, o sea, podemos ver la obediencia del apóstol. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Debemos de obedecer, hermano, cuando, bueno, no dijeron amén, pero espero que respondan en el momento. Cuando Dios pone una carga en ti, que te levantes a orar, que a orar por la familia tal, orar por la iglesia, orar por el pastor, orar por aquella persona, levántate, obedece, porque en las cosas pequeñas, hermano, que tú obedezcas, tú vas a ver tu bendición y tu recompensa. Pero si no eres obediente en las cosas pequeñas, ¿cómo crees que Dios te va a poner en las cosas grandes o en las cosas de más alto rango? Entonces debemos de estar listos para obedecer al Señor, ¿verdad? Y no tener miedo y no tener temor. Versículo 23 dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Si yo te dijera: oiga, pues dice el Señor que no vayas a tal ciudad, que allá te esperan prisiones y tribulaciones, ¿qué dirías tú? No, pues no voy, porque el Señor me está diciendo. Pero dice Pablo que el Espíritu le estaba diciendo, el Espíritu le hacía sentir que tenía que ir. Porque mira, aquí hay un choque, hermano, aquí hay un choque. O sea, los hermanos sienten que no debe de ir porque le esperan tribulaciones y persecuciones. Le iba a llover allá donde él iba a ir. Dice: los hermanos me están diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Algunos dicen que Pablo al lugar que iba ya no preguntaba si había hotel, ya les preguntaba: oiga, ¿y cómo está la cárcel ahí? Porque seguramente iba a visitar la cárcel. Bueno, hermano, aquí está diciendo: me esperan prisiones y tribulaciones. Pero este hombre, en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, él lo hacía. Versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso. ¿Sí ve? De ninguna cosa hago caso. O sea, yo estoy bien definido en lo que el Señor me está diciendo. Yo estoy bien enfocado. Ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. O sea, quiero terminar la carrera con gozo. Voy a terminar obedeciendo. ¿Cómo queremos terminar nuestra carrera? Obedeciendo, sirviendo con humildad. ¿Cómo queremos terminar la carrera? Evangelizando, predicando, enseñando. Si nos vamos a desgastar, hermano, mira, el trabajo desgasta, la comida ya desgasta, porque dicen que si comes, pues que te hace mal, que ya no puedes comer, supuestamente debes de comer comida orgánica y todo eso, ya uno ya no le puede entrar a los tacos, al chorizo, ya no puedes disfrutar de tantas cosas. Mejor hay que desgastarnos en el Señor, hay que hacer el evangelio, hay que vivir para el Señor.
¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, no estimo mi vida ni la valoro tanto, sino que yo quiero terminar mi carrera con gozo. ¿Por qué? Dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren dar testimonio? Pero el testimonio, hermano, no solamente es oral, no solamente es hablar. El testimonio, dijimos, que tiene que ver con nuestra conducta, cómo nos estamos comportando. Porque si nosotros no nos estamos comportando como dice la Escritura, algunos estamos en pleitos, en disensiones, en chismes, en mentiras y todo eso, hermano, que no trae bendición. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder predicar? ¿Cómo le vamos a traer a la gente para que ellos puedan conocer la verdad y que puedan conocer a Cristo? Bueno, necesitamos entonces vivir el testimonio primero y después predicar el evangelio, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces van de la mano. Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Podemos seguir, pero ya el tiempo ya terminó. Así como Pablo decía aquí en Hechos capítulo 20, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, hermano, cada uno de nosotros somos llamados a dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Es lo que nos dice Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esa es la gran comisión que tú y yo tenemos, que podemos ir a evangelizar. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que nosotros tenemos, dice la palabra del Señor, que se nos encomendó el llevar el mensaje. Se nos dio a nosotros la tarea de llevar las buenas nuevas. Así que tenemos una tarea que cumplir, esta gran comisión, una comisión que tenemos que llevar a cabo. Y se le dio a la iglesia de ser embajadores, representantes, pero también de hablar la grandeza y de la salvación de Cristo. ¿Por qué no levanta sus manos ahí y le dice, Señor, yo quiero servirte, yo quiero, Señor, tomar este desafío que Pablo le estaba diciendo a estos ancianos, de que deberían de llevar este evangelio, pero no se puede llevar sin una buena representación, sin una buena conducta, sin ningún buen ejemplo. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ser ese ejemplo, esa buena conducta, Señor. Ayúdanos. A veces decimos o a veces nos comportamos mal. Ayúdanos a rectificar. Y ese es el desafío que necesitamos rectificar. Si no estamos viviendo en la buena conducta, hoy en esta noche podemos rectificar y podemos decirle al Señor, ayúdame, Señor. Y el Señor quiere que tú te alinees. Y el Señor quiere que tú vuelvas a Él. Que tú tengas en tu corazón ese deseo de ser como Él. Porque ese es el ejemplo mayor que nosotros tenemos. Cristo, así como Pablo que nos dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Queremos imitar una buena conducta, un buen ejemplo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Hay áreas en nuestra vida que necesitamos cambiar. Hay áreas en nuestra vida, Señor, que necesitan del poder, Señor, que se manifieste en nosotros, Padre.
Y que así nosotros podamos, Señor, hablar, que podamos predicar, que podamos enseñar, Señor, así como lo hacía el apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque tú levantas siervos humildes. Gracias porque tú levantas siervos, Señor, que puedan llevar la gran comisión, así como lo hizo el apóstol. Que podamos, Señor, ser útiles para la gloria tuya, Señor, sin importar lo que venga. Aunque haya opresión, aunque haya, Señor, como decía Pablo, opositores, pero que podamos ser valientes y levantar el testimonio y levantar la cruz de Cristo. Gracias, Señor, por esta tarde. Señor, que se levanten hombres y mujeres valientes, que hablen con toda pasión y con todo el amor que tú, Señor, nos puedes dar, para que podamos, Señor, ser ejemplo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias, gracias, Señor. Vamos a cantarle al Señor en esta noche. Señor, gracias, gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos hablas para que podamos, Señor, vivir para ti, para que podamos, Señor, agradarte, que podamos cumplir, Señor, tu propósito como iglesia, que podamos hacer tu voluntad, Señor, y siempre llevar el nombre de Cristo en alto. En este tiempo difícil, Señor, donde la oposición se levanta, donde el rechazo por el evangelio se levanta también en algunos lugares, y la persecución, que nosotros seamos, Señor, fieles y que podamos, Señor, levantarnos para brillar y para hacer, Señor, lo que dice tu palabra, lumbrares en medio de las tinieblas. Gracias por esta noche que nos permite, Señor, alabarte y también ser edificados con tu palabra. Ven con nosotros, te lo pedimos, bendícenos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti damos gloria y a ti damos honra por siempre. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Que Dios les guarde. Bendiciones.